A la doctora Rocío Barrios. La doctora Rocío es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialización en psiquiatría y psicoterapia. Nosotros aquí la hemos entrevistado en varias ocasiones, pero hoy vamos a saludarla para que hablemos de la ansiedad. Doctora Rochi, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, mi Caronita, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Yo me pongo muy contenta cada vez que estoy aquí en el programa con ustedes. Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Bueno, doctora, mire, yo ni siquiera he empezado a entrevistarla cuando ya llegó un email y nos dice Yamilek, y esta es la pregunta que yo le tengo definitivamente. ¿Cómo hace uno para controlar la ansiedad si ha intentado toda dieta? Es que vamos a partir de un principio fundamental, y es que la ansiedad del comer no está desencadenada ni la mejoran las dietas. Uno lo que tiene que entender es qué está sucediendo conmigo para que yo use la comida para minimizar la sensación que tengo de ansiedad. O sea, la comida se utiliza de una mala manera como recurso para minimizar las sensaciones de malestar que uno tiene. Entonces, para responder esa pregunta es, primero que todo, es no asociar ansiedad con comer. Y segundo que todo es ir dándose cuenta cómo uno poco a poco va aprendiendo recursos para regular las emociones incómodas, las famosas emociones negativas. A mí no me gusta decirles negativas, a mí me gusta decirles incómodas, porque no hay emociones que sean buenas o malas o positivas y negativas, sino incómodas. Las emociones incómodas, por ejemplo, la mayoría de personas comen por ansiedad, o cuando están en malestar emocional, o cuando están por estrés, o cuando tienen aburrimiento. ¿Qué es lo primero que hacen? Pasar por la primera tienda y comprarse en la primera chuchería, o abrir la nevera y como uno tiene ahí, pues, no sé, en el congelador el helado, en la alacena, pues, más chucherías, se comen primero eso. No van a escoger, no sé, unas semillas o comer vegetales o comerse un pedazo de zanahoria. No, eso no se escoge. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos necesitando es sentir rápidamente una sensación de placer. Y se los voy a poner de esta forma. Y es que si nosotros no hemos aprendido a regular el malestar que estamos sintiendo, es como cuando somos bebés pequeños que llorábamos y la mamá nos daba teta. Literal es eso. Nos vamos a ese momento de que no tenemos capacidad de esperar. Y si no tenemos capacidad de esperar para ver cómo regulamos lo que sentimos, vamos a usar la comida, porque es lo oral, y lo oral es de lo más primario que tenemos para satisfacernos. Doctora, y de la mano de eso que usted nos está diciendo es que vienen las enfermedades o los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, esa necesidad. Exacto. Y esa ansiedad de comer y de encontrar en todos los problemas que uno tiene en la comida una solución. Exactamente, Cami, tal cual como lo has dicho. O sea, todo lo que tenga que ver con trastornos alimentarios es porque hay situaciones internas que uno siente que tiene que resolver ya, pero que no sabe cómo, y por eso busca en el afuera algo muy rápido, que te haga sentir un placer, aparentemente un placer instantáneo, porque después vuelve otra vez a lapidarse la culpa, la frustración, la incomodidad con uno mismo, darse latigazos de que, no puedo. La disciplina, la famosa disciplina que hablamos en la vida, que es necesaria tener, no es nada más y nada menos que aprender a tener capacidad de esperar algo y no tenerlo de una manera inmediata. Y eso es algo que uno tiene que aprender con uno mismo. O sea, aprender a tolerar la frustración, aprender a tolerar las cosas que le generan a uno malestar, aprender a tolerar el dolor, aprender a tolerar la incomodidad, aprender a tolerar el aburrimiento, aprender a tolerar un montón de sensaciones que no nos han enseñado cómo. Entonces, ¿dónde la satisfacemos rápidamente? Pues la comida, rapidísimo.
Claro, la comida es lo más tangible que tenemos y es lo que llena esos vacíos, así como hay gente que también pues hace drogas o hace alcohol. Doctora, mire, a mí algo que me llamaba la atención y que comenté ahorita en la reflexión es, muchas veces a uno le dicen, mire, coma una dieta rica en grasa porque la grasa la hace sentir más saciada que el carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto apareció la dieta cetogénica o la dieta keto, en donde uno consumía bastante cantidad de grasa y eso lo que hacía era que no le diera a uno tanta hambre. En realidad, ¿qué tan sostenible es que a través de la alimentación podamos nosotros mantener la ansiedad estable y calmada? Yo voy a decirte con absoluta certeza de que si uno tiene una comida y una dieta balanceada y tiene un estilo de vida con el cual uno se siente en bienestar, la ansiedad por la comida disminuye ostensiblemente, ¿sí? Claramente que sí. La mayoría de personas que tienen ansiedad por comer tienen un desorden en el horario de las comidas, un desorden en la forma como duermen. O sea, quiero decir que, por ejemplo, se acuestan ultra tarde, se levantan temprano, o más tarde, súper tarde, o sea, como que no pueden dormir bien, no tienen un orden en general en cosas en su vida. Y también tienen, por ejemplo, un estilo de vida demasiado sedentario o tienen situaciones en las cuales se postergan. Entonces, volvemos al concepto de disciplina. La disciplina con uno mismo, que es como la autorregulación en hacer cosas diarias que uno tiene claro que le van a ayudar a uno a cuidarse, ayuda poderosamente a que uno disminuya la ansiedad por el comer y uno solo coma cuando tiene hambre, porque es diferente. O sea, el hambre es una necesidad fisiológica, es una respuesta, porque uno come, ¿por qué? Pues porque necesita energía, punto, ¿sí? Punto. Y tenemos el plus que podemos sentir placer con lo que comemos y por eso podemos elegir ciertas comidas que nos gustan y nos agradan y ciertas que no. Pero la ansiedad, uno no come por hambre, ¿sí? Entonces comemos porque no tenemos otra cosa que hacer y porque creemos que así vamos a sentir esa cuota de placer instantánea, rápida, que nos va a ayudar con la ansiedad. Y es una reacción en cadena en negativo. O sea, se hace desde dos lugares distintos. Entonces, si nosotros, hay una cosa en el cuerpo que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es que el cuerpo necesita un shot de energía, por ponerlo así, aproximadamente cada 3-4 horas. Por eso yo comulgo mucho con el tema de comer 5 veces al día, cosas saludables, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos estemos muy adheridos en sincronía, en armonía con nuestro ritmo circadiano. Esto es de día, quiero decir diurno. El ritmo circadiano tiene unos shots de energía de cada 3-4 horas de día y de noche es de una manera distinta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si tú no te organizas con el ritmo de tu cuerpo, eso también aumenta la ansiedad. O sea, el cuerpo, ¿qué pone? El cuerpo está en llamas, bajo estrés. ¿Y qué pasa cuando sucede que uno está bajo estrés? Pues que se aumenta la hormona del estrés, que es el cortisol, y cuando tú tienes el cortisol en alerta, arribísima, pues aumenta la ansiedad, y al aumentar la ansiedad, pues tú dices, tengo que comer ya para calmarme, y volvemos otra vez a la reacción en cadena. Doctora, ¿qué tan sano es contar calorías? ¿Qué tan sano es que uno esté diciendo, bueno, me comí esto y esto es más o menos esto, y me comí esto y esto es más o menos esto, y esto es más o menos esto? Porque, claro, en ese afán de cuidarnos y en ese afán de hacerlo todo bien, pues a veces nos olvidamos de un montón de cosas y es de disfrutar la comida. Y eso, ¿qué tan sano puede ser? Tocas un punto muy importante, Cami. Yo pensaría lo siguiente. Lo primero es que todo extremo es vicioso, para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, si uno va a comer porque qué delicia, comamos aquí pues, porque no pasa nada y demás, pues estamos en un extremo que nos pone en riesgo. Si nosotros nos pasamos la vida contando calorías y mirando todo lo que hay, y pues también estamos en el extremo de la restricción.
Yo lo haría mucho como Caro explica las cosas siempre cuando ella come, y es que uno se tiene que dar cuenta y ser consciente de lo que está comiendo, ¿m? Y disfrutar lo que uno come, ¿sí? Elegir, o sea, con toda la cantidad de alimentos que hay, si uno es consciente de lo que uno decide comer de una manera absolutamente pues responsable y gozosa, pues estoy segura de que la ansiedad por la comida no existiría, ¿sí? Porque la ansiedad por la comida no es la comida, insisto, es el desorden y el imaginario que le ponemos que la comida nos va a hacer sentir mejor porque estamos en una situación de malestar o de tristeza o de dolor o de carencia o de estrés o de lo que sea. Y usualmente, insisto, se come algo que no es saludable. Saludable quiero decir, no es cuidador. No solamente estoy hablando de saludable de comerse, no sé, digamos, unos marañones o unas almendras para saciar la sensación que tengo de comer, ¿sí? Sino estoy pensando que no es saludable porque ni siquiera me la como con la intención de sentir el gozo de comérmela, sino me lo como bajo presión, me lo literal, comillas, embuto algo que encima de todo no le está siendo útil al organismo. Pero doctora, yo quiero aprovechar a preguntarle algo. Yo sé que hay doctores, hay psiquiatras que envían medicamento para disminuir la ansiedad y que sus pacientes bajen de peso porque ya tienen episodios de ansiedad muy tremendos. Yo quiero que usted nos hable de esos fármacos, obviamente sin mencionar nombre, pero me gustaría saber cuál es el efecto que tienen estos fármacos en el cerebro y sobre todo, doctora, ¿esto es sostenible también a largo plazo o la persona cada vez le tiene que aumentar la dosis? No sé si me hago entender con este tipo de medicamentos. Sí, te entiendo. Primero, a ver, lo voy a poner como en 3 clases de medicamentos distintos, obvio, sin decir los nombres. Los medicamentos, yo no estoy de acuerdo. Yo, Rocío Barrios, como médica psiquiatra, no estoy de acuerdo con medicamentos que, digamos, ayudan o minimizan el control de saciedad, ¿sí? O sea, como el centro del hambre. Yo no estoy de acuerdo con tomar esos medicamentos, punto. Y no estoy de acuerdo con eso porque es una circunstancia que te va a poner a ti en riesgo, porque si en algún momento es ficticio, es lo que trato de decir, ¿no? Todo lo que uno no se haga cargo de uno es algo que te va a poner en riesgo después. Segundo, hay medicamentos que disminuyen la ansiedad. Estos medicamentos que disminuyen la ansiedad nunca se pueden dar a largo plazo. Entonces, si la ansiedad no solamente hacia la comida, uno tiene que hacer una evaluación absolutamente juiciosa de la persona e ir entendiendo en qué áreas de su vida y si es una situación que a esa persona la ansiedad la sobrepasa, en muchas áreas de su vida que le altera la funcionalidad y en ese caso durante un periodo corto de tiempo, y cuando digo corto de tiempo es no mayor de 3 a 6 meses, se ayuda con una medicación que disminuye la ansiedad, ¿ok? Y la tercera opción de medicación es que hay personas que evidentemente tienen rasgos obsesivos o rasgos compulsivos en su comportamiento y estos rasgos compulsivos o obsesivos aumentan obviamente la ansiedad y allí sí hay unas medicaciones, después de hacer una evaluación juiciosa nuevamente, sí hay unas medicaciones que disminuyen la impulsividad, porque eso tiene mucho que ver con un tema de neurotransmisores cerebrales. Es como si uno tuviera, como si se tuviera, no es eso, un cortocircuito que tú no puedes parar en una zona de tu cerebro que te hace actuar impulsivamente. Allí sí es muy importante que aparte de la psicoterapia, que aparte de lo que tú te hagas cargo, tomen una medicación. Esta sí es mucho más a largo plazo, es entre 1 y 3 años que toca tomar esa medicación para que tú puedas regular esa parte que está como en ese cortocircuito y
claramente tiene que ir acompañado de un proceso terapéutico. Doctora, ¿eso quiere decir que todos los trastornos obsesivo-compulsivos son muestras de ansiedad? Sí, sí, señora. O sea, todo lo que tiene que ver con lo obsesivo-compulsivo tiene una alta cuota de ansiedad, altísima cuota de ansiedad. Digamos que no es que la ansiedad provoque lo obsesivo-compulsivo, sino que lo obsesivo-compulsivo te genera mucha ansiedad. O sea, todo lo que tiene que ver con lo emocional está a nivel neurobiológico en la misma zona cerebral, ¿sí? En la misma zona. Estoy hablando neurobiológicamente. A nivel de comportamiento, a veces toca ponerlo como persona a persona porque es muy difícil generalizar si primero fue una cosa que la otra, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que lo uno impulsa lo otro. O sea, la ansiedad te aumenta lo obsesivo compulsivo te aumenta la ansiedad. Es como una de estas rueditas sin fin que lo uno te potencia lo otro. Mira, doctora, yo estaba viendo y quiero invitar a los oyentes. En Netflix hay una serie que se llama Take Your Pills, ¿no? Tome su pastilla. Y hay diferentes tipos de medicamento. Empezaron con el Adderall, que es para las personas que tienen pues hiperactividad y que tienen falta de concentración. Uh-huh. Y la última que estaba viendo es la del Xanax. El Xanax es un medicamento que pues usted lo explicará mucho mejor, ayuda a calmar los ataques de pánico y la angustia. Pero yo veía en este documental, que es muy interesante, que las dosis tienen que ir subiéndoselas. ¿Existe algún alimento, algún suplemento, algo natural que reemplace ese tipo de fármacos? Claro, hay muchos alimentos que te pueden reemplazar. Bueno, digamos que reemplazar el fármaco no. Yo lo voy a poner de otra forma. E insisto mucho en esto y de verdad muchas gracias por estos espacios porque uno tiene que enseñar cómo son las cosas. Y es, ninguna medicación te va a ti realmente a mejorar como tal nada si tú no te haces cargo de lo que tú tienes que cambiar y modificar y darte cuenta y reordenarte tu forma de pensarte y de tu forma de ver las cosas. Esto es súper clave. Entonces, si por ejemplo, ¿por qué lo digo? Vamos a seguir con el Xanax porque tú lo nombraste. Entonces, el Xanax, y voy a ver ese documental porque no lo he visto. Entonces, te tomas el Xanax. Listo. Te sientes mejor, claro, porque la medicación te actúa en estos lugares a nivel cerebral, pues que uno es un ser biológico, a nivel neurobiológico, y te apaga momentáneamente, mientras te actúa en tu cerebro, te apaga la ansiedad, porque eso es lo que hace el Xanax o cualquier ansiolítico, apaga la ansiedad durante 4 a 6 horas. Pero tú sigues con tus comportamientos, con tu forma de pensar y con tus conductas igual. ¿Qué va a suceder? Pues que en 4 a 6 horas vuelves a sentir lo mismo y vuelves otra vez entonces a querer tomar la medicación y ahí es donde toca subirla y subirla y subirla. Número 1. Número 2, sí hay alimentos y estilo de vida. El ejercicio, por ejemplo, libera endorfinas y las endorfinas son un bálsamo para el cortisol. O sea, las endorfinas sí o sí bajan el cortisol. Todas las semillas ayudan un montón a organizar la ansiedad, cualquier semilla. Cuando hablo de semillas es el maní, las almendras, las nueces, todas las semillas. Y lo otro que ayuda mucho es todas las verduras. Eso quiere decir, doctora, que si yo me como un maní o unas almendras, se me va a disminuir la ansiedad y voy a comer menos maní, menos almendras de que si me como un postre. Exactamente, Cami, gracias. Exactamente es eso. Exactamente. Entonces, si uno carga, por ejemplo, si construyen el hábito de tener siempre una persona ansiosa, ¿sí? Construye el hábito de tener siempre en su cartera, en la casa, súper a la mano, bolsitas, ¿sí?
de semillas de almendras, vamos a poner puñaditos de almendras, porque si no se va a comer el frasco y tampoco es la idea, pero tienen claro que lo ponen en unas bolsitas y saben que se van a comer esta bolsita mientras respiran y la mastican, ahí estamos haciendo 3 cosas. Primero, el acto de la masticación y de tener conciencia, porque si la almendra es dura, pues uno la tiene que masticar más, ¿cierto? Ya el acto de la masticación nos da una espera y eso nos ayuda a sentir calma. El acto de mientras que lo mastico, voy respirando mientras mastico. La respiración es el ansiolítico, o sea, el recurso más fundamental que tenemos para poder disminuir la ansiedad. Respirar profundamente. Y el acto de que las almendras y hago mucho énfasis en las almendras porque son de las semillas que más lo ayudan a uno a sentir saciedad prontamente. Entonces, si tú estás concentrada en estas 2 cosas, en masticar y respirar, de una, tu cuerpo y tu mente están ahí a favor tuyo y dicen, ¡ay! Nos estamos llenando, y eso disminuye la ansiedad. ¿Ya? Perfecto, doctora. Entonces, Vamos a ir a una pausa, sí. y ya volvemos con esas recomendaciones porque están buenísimas. Estamos con la doctora Rocío Barrios, esperamos todas sus llamadas. Estamos hablando con la doctora Rocío Barrios hoy sobre la ansiedad. Doctora, mire lo que nos preguntan nuestros oyentes, me parece muy interesante. Muchas gracias por el programa todos los días. ¿El insomnio produce ansiedad? ¿Qué debemos tomar? Me parece interesante porque uno a veces no se imagina que no dormir genere ansiedad o que la ansiedad viceversa genere insomnio. Muy buena pregunta. El insomnio es una de las señales para uno tener claro que tiene ansiedad. O sea, uno de los síntomas fundamentales de la ansiedad es el insomnio. Y puede haber muchos tipos de insomnio, de despertar temprano, de intermitencia, esto quiere decir que se despierta varias veces en la noche o que no está pudiendo conciliar el sueño. Entonces, digamos que es al revés, siempre. Si están en ansiedad, no pueden dormir por una razón, porque estamos en hiperalerta. Y volvemos al cortisol alto y es como si uno está en estado de guerra, pues uno no va a dormir porque siempre está sintiendo que hay una situación que está en amenaza. Y ahí eso también aumenta. Hay muchas personas que son picadores nocturnos, porque como no pueden dormir y se sienten en gran desazón, ese desazón que uno siente, ese agobio, eso también es ansiedad. Y entonces van a la nevera y pican cosas que les generan también un malestar físico, no van a comer cosas saludables ni abate y no podemos dormir y volvemos a este círculo vicioso. Doctora, ¿qué pasa, ya que usted está hablando de esto, qué pasa con el ayuno intermitente? A nivel psicológico, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser? Es que mira, yo creo que para hacer, comillas, una dieta y una dieta que en algún momento tenga que ser restrictiva, antes que nada uno tiene que tener muy claro si está preparado para hacerlo, ¿sí? Entonces, hay personas que se meten de una a hacer esto, ayunos intermitentes. Aquí hago la salvedad que cualquier cosa que ustedes hagan, háganla acompañada de un profesional adecuado, estructurado y que ustedes se sientan muy tranquilos que los va a acompañar en su proceso. Porque modificar los hábitos de vida, cualesquiera que sean, es algo que no es tarea fácil y que se necesita un apoyo de una persona idónea para que los ayude a modificar eso que les está generando tanto malestar en la vida. Entonces, hay cosas que se hacen de manera muy silvestre o hay cosas que también las personas dicen, ya ahora voy a hacer ayuno intermitente. A mí me parece que todo sirve en la medida en que uno es capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, cuando uno le dicen, mire, tiene que hacer el ayuno intermitente, es esto, esto y esto. Y lo que tiene que hacer es tal cosa. Entonces, cuando a uno le dan la indicación,
uno se tiene que preguntar si está uno preparado con uno mismo para trabajar en ello. Yo no le recomiendo un ayuno intermitente a una persona ansiosa, porque en un ayuno intermitente tú tienes que tener una altísima capacidad de espera que la ansiedad no te lo permite. Yo lo que recomendaría es primero trabaja en tu ansiedad y cuando ya la tengas regulada y le encuentres un significado, la ansiedad para mí, y así lo he visto desde hace años como terapeuta y le encontramos la razón, es una señal de auxilio de tu mundo emocional, de que algo interno tuyo no lo estás haciendo de la forma cuidadora. Es una señal, un grito de auxilio en la ansiedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues primero oír su grito de auxilio y entender qué es lo que está pasando con uno y luego sí puedes hacer el ayuno intermitente o el estilo de dieta que tú quieras si sientes que lo necesitas. Vea, yo quiero preguntarle algo, doctora. Yo sé que usted, aunque es psiquiatra y no tiene nada que ver con bajar de peso ni nada de esto, esos medicamentos inyectables para la diabetes, como se conocen de diferentes tipos, que es la semaglutida, el Ozempic, hay diferentes tipos de medicamentos, le quitan a uno la ansiedad y le quitan el hambre. Yo sí quiero entender cerebralmente qué es lo que hacen esas inyecciones, que yo veo que la gente que se las aplica, primero que todo baja mucho de peso, ¿sí? Entiendo que hay un vaciamiento gástrico mucho más lento, pero a nivel de cerebro, ¿por qué es que no les da hambre? ¿Cómo funciona eso? Porque uno en el cerebro tiene el centro de la saciedad, ¿sí? O sea, todos tenemos un centro de saciedad, porque si no, comeríamos en principio todos vorazmente, ¿cierto? Entonces, lo que hace estos medicaciones es que actúan sobre ese centro de saciedad, ¿sí? De saciedad que está en el hipotálamo, está el centro de saciedad. Y entonces, lo que hace es que te lo apaga, por ponerlo así. Y al apagarte ese centro de saciedad, pues ya no tienes ganas de comer. El punto es que es algo que es muy vital, muy vital. Entonces, cuando tú coges, perdón, no te lo apaga, lo dije al revés, no te lo tiene que apagar, te apaga el hambre porque se te aumenta el centro, es como te lo enchufa y te lo pone en on. Perdón, obvio lo que dije anterior, te lo prende de tal manera, ¿sí? Esa zona del hipocampo, que es como el hipocampo tiene núcleos, y entonces está en uno de los núcleos del hipotálamo, me estoy diciendo hoy todo mal, en un núcleo del hipotálamo está el centro de la saciedad. Y lo que hacen las medicaciones es que van a ese núcleo del hipotálamo y te prenden el centro de la saciedad, y eso hace que tú no tengas hambre. Punto. ¿Sí? Punto. Pero en el momento en que dejas de tomar la medicación, imagínate. Y lo otro que sucede es que a veces lo hacen de una manera tal que ya no sientes nada de hambre. Nada de hambre. Entonces uno necesita el hambre, ¿sí? Para poder vivir, porque vuelvo a lo mismo, es el centro de energía tuyo. No tienes de otra. Entonces, todo extremo es vicioso. Entonces, cuando ustedes se vayan a tomar estas medicaciones, que si bien son necesarias en casos específicos, pregunten todo, piensen que es un soporte, es un apoyo que ustedes van a tener durante un tiempo hasta que su organismo emocional, porque uno tiene un cuerpo emocional, aprende a regularlo de una mejor manera. Bueno, pues doctora Rocío Barrios, queremos agradecerle por haberle estado aquí en Salud y Algo Más nuevamente. ¿Dónde la pueden contactar nuestros oyentes? En mi Instagram, que se llama Tu Alma en Calma, o en mi página web, que se llama igual.